días. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras de hoy, miércoles 22 de septiembre de 2021, con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado, cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad, sin fronteras trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. Buenos días, amigos de Nicaragua. Desde La Habana, Cuba, les habla Gustavo Robreño para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. Evidentemente, para desgracia de los imperialistas yanquis y sus acólitos y servidores, la celebración y los resultados alentadores y exitosos de la recién efectuada sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC en la Ciudad de México no pueden constituir buenas noticias ni felices augurios en los planes de dominación imperial sobre la región, ni para el futuro de la doctrina Monroe y la teoría del patio trasero, ni para el porvenir que le resta a la utilización de la actual decadente y desprestigiada OEA como instrumento servil de conspiración y golpismo. Si hacemos un balance de lo que allí se debatió y acordó, resalta fácilmente que los elementos comunes a los esfuerzos conducentes a la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la igualdad jurídica de los estados, tal como establece la Carta de las Naciones Unidas, estuvieron en el centro de la jornada, según lo propuesto por el Gobierno de México como presidencia pro tempore, en lo que constituyó un retorno del país azteca y en particular del presidente López Obrador al liderazgo tradicional de la diplomacia mexicana. La notable concurrencia de presidentes, primeros ministros y cancilleres que procedían de los más variados y significados políticos e ideológicos y plataformas subregionales de integración, como CARICOM y ALBA TCP, otorgó a la cumbre de la CELAC una representatividad y mandato que no podrá ser desconocido por Washington y tendrá un peso importante en los organismos internacionales, donde América Latina y el Caribe no han podido expresarse hasta hoy con una prevaleciente voz única. Solo el languideciente y enloquecido Bolsonaro mantuvo fuera a Brasil, pero ello no será seguramente por mucho tiempo. Como es habitual desde hace siglos, la consigna imperial de divide y vencerás fue la esgrimida por el gobierno de Estados Unidos, que esta vez usó como vocero al presidente uruguayo, personajillo de segunda categoría que rápidamente quedó aislado, sin apoyos y contundentemente respondido. Por lo demás, y así lo refleja la declaración política, en la cumbre y desde su etapa preparatoria se logró un espíritu unitario, de confianza y respeto mutuo que nunca podrá excluir totalmente algunas diferencias puntuales, salvadas siempre en intención de los objetivos superiores que nos unen como región. Esa es la lección que deja la sexta cumbre de la CELAC y sus acuerdos. Les permitirán seguir avanzando por un camino que parecía imposible transitar hasta hace pocos años y hoy se consolida y se cumplió en una organización como la CELAC, donde los países de América Latina y el Caribe, como zona de paz, podrán seguir agrupados por sí mismos, sin injerencia imperialista, para el logro de consensos necesarios y soluciones conjuntas en un marco de cooperación, integración y respeto. Por mucho que traten de ocultarlo o ignorarlo los medios de comunicación y las redes sociales al servicio de la dominación yanqui, la sexta cumbre de la CELAC y sus resultados fueron como un mazazo en el centro mismo de la estrategia imperial y por tanto de todos los intereses que la rodean. Y hasta el próximo comentario. Me despido desde La Habana, Cuba, para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. Buenos días.
Muchas gracias a Gustavo Robreño y a Adriana, su nieta, que desde La Habana, Cuba, colaboran con Sin Fronteras. Son las 6 de la mañana con 41 minutos. ¿Qué clase de esfuerzo el que han hecho los médicos, las enfermeras, las afanadoras, los auxiliares de enfermería para la vacunación? Es una cosa formidable. O sea, merecen una medalla cada uno de todos los involucrados. Imagínate, o sea, el gran relajo que se hizo el domingo, que fue cortado abruptamente con la decisión del Ministerio de Salud de permitir el ingreso de los que querían vacunarse desde las 7, 8 de la noche a los centros hospitalarios de Managua. Y eso se acabó con el relajo afuera y con la venta de los sitios. Pero es que empezaron a comer a tanta la gente, empezaron a vacunar 4 o 5 de la mañana. Y en algunos de los hospitales terminaron de vacunar, perdón, tipo 1 de la mañana del martes de ayer. Reanudaron a las 4 de la madrugada, hasta que se agotaron y tuvieron que interrumpir. Lógico. No durmieron, ¿verdad? Y sin embargo, ayer en la tarde ya habían abierto de nuevo para seguir atendiendo y empezaron a atender. Fíjate que ahí en el Lenin Fonseca, no, en el Berta Calderón, volvieron a abrir como a las 4 o 5 de la tarde y no había nadie. Entonces el que llegaba, que creía que llegaba a hacer cola para el día siguiente, ya entraba de una vez. Y así fueron evacuando. Ha sido formidable el trabajo. En Masaya, desde ayer a las 6 de la mañana estaban formados en los distintos municipios y en la propia ciudad de Masaya, que hoy toca la vacunación. Pero qué barbaridad, qué grosería, ojo. De verdad que somos cochinos los nicaragüenses. Bueno, voy a hablar de los managuas en especial. Yo no he visto fotos de otros puestos de vacunación con ese basural que dejaron los chavalos, por decir algo, pues, el día lunes. Qué cochino. Y lo peor es que la gente le echa la culpa a los organizadores, que hubieran puesto basurero, que hubieran puesto bolsa. El cochino sos vos. Si llevas basura y no no tenés dónde ocuparla, pues métetela a la bolsa. Y si es mujer, a la cartera. Pero ¿por qué tenés que ensuciar una unidad de salud? Y entonces, fíjate bien, terminan de trabajar agotados a limpiar el basural. ¿Te parece justo? Somos cochinos los nicas, de verdad que somos cochinos. Y entonces yo creo que hace falta que nos eduquemos. No es obligación de nadie estar poniéndote basurero. Es tu obligación no tirar basura. Las instituciones, las casas, lo que sea, te facilitan las cosas y te ponen un basurero. Pero es para facilitarte. Pero no es obligación. Llevas tu bolsa para la basura, o si no, te lo metes a las bolsas del pantalón o a la cartera, o lo que sea. Pero no tienes por qué tirarla. Es una grosería lo que hicieron. Ojalá que se hayan portado mejor los de ayer. Y ojalá que los de hoy se porten aún mejor. Pero no seamos groseros con el personal y con los demás, con toda la ciudadanía, con todo el que va para ahí. Si eso es contaminación pura. A mí me chocó ver eso ayer, pues. No sé si te pasa a vos lo mismo, pero a mí me dejó enojado. Bueno, hoy tenemos muchas cosas que hablar. Bueno, siempre hay muchas cosas que hablar, ¿verdad? Pero quiero comenzar con Rigoberto López Pérez y lo vamos a hacer desde otro ángulo. Ayer fue el aniversario de su inmolación en el altar de la patria. Es héroe nacional. Rigoberto no es un personaje accidental en nuestra historia, un personaje central en la historia. Y fíjense bien, hay que colocarse en los zapatos de Rigoberto López Pérez, de Edwin Castro, de Alberto Narváez, de todos los compañeros que participaron
en la conspiración que finalmente significó la ejecución justiciera del fundador de la dinastía, del asesino de Sandino, Anastasio Somoza García. Hay que colocarse en esos zapatos para entender por qué lo hicieron. En primer lugar, era una época de reflujo en el movimiento popular. Después del fracaso de la rebelión de 1954, donde la Guardia asesina a decenas de personas en Diriamba y en el crucero aquí en Managua, después de ese fracaso entró en un reflujo. Y Rigoberto toma la decisión, junto con el grupo de compañeros, se fue a preparar El Salvador, y luego ya conocen ustedes el resultado. El Frente Sandinista nunca adoptó como estrategia la aniquilación del dictador como manera de salir de la dictadura, porque siempre el Frente entendió que el dictador era el jefe, pero que la dictadura era todo un aparato que administraba el sistema capitalista neocolonial en Nicaragua y subordinado al imperialismo norteamericano. Pero no por eso el Frente Sandinista desecha lo que hizo Rigoberto, sino que eso tiene su explicación histórica, sus circunstancias históricas. Voy a leer en un ratito más el prólogo de Mario Benedetti al magnífico libro de José Benito Escobar, El principio del fin de la dictadura, escrito en 1976. Después que él sale de la cárcel, él escribe este libro allí en La Habana y se publicó como un folletito en Cuba. Pero tengo aquí el testimonio. Les quiero contar alguna cosa. Fíjense bien. Viene Rigoberto. Rigoberto baila. Es decir, era un baile para que proclamara a Somoza García candidato otra vez del Partido Liberal, ¿verdad? Habían elecciones en noviembre de ese año. Era un viernes, en la noche. Entonces Rigoberto va vestido impecable de traje. Y ahí bailó. Dice Mario Benedetti, dice que ninguna ficción se podría imaginar algo como eso. O sea, otra vez más, la realidad supera la ficción, ¿no? Y entonces lo ejecutan. Ejecuta a Rigoberto, a Somoza García, queda herido, gravemente herido, no lo mata, él queda herido y consciente. Y la escolta de Somoza acribilla balazos a Rigoberto, lo deja pasconeado, ¿verdad? Pongan cuidado. Entonces se desata una represión tan feroz que la guardia mete preso a todos los que estaban en el baile, hombres y mujeres. Se los llevan al Parque Central. Ahí tenemos un par de fotos. Una de ellas se distingue poco, pero bueno, ahí está la imagen. Los hombres por un lado, las mujeres por otro. Pusieron un alambre de púa, según nos cuenta el testimonio del teniente coronel en retiro Reinaldo Lacayo, que se lo contaba a su papá, que fue uno de los presos, pero eso por otra razón, ya lo voy a contar. Pero bueno, los echan presos. ¿Quién sabe cuánta gente? 400, 500, los que cabían en la casa del obrero de la ciudad de León. Solo imagínate la ferocidad de la represión. Y luego ahí cae preso Carlos Fonseca, Tomás Borges, toda la dirigencia estudiantil de la época, periodistas, intelectuales. Ahí cayó preso un montón, como Enrique Lacayo Farfán. No solo cae preso, era un líder de la oposición en aquel momento, sino que después lo expulsan del país, jamás le volvieron a permitir regresar a Nicaragua. Él regresa con el triunfo de la revolución y murió triste, pues, porque bueno, alejado de su patria, no tantos años a la fuerza. Antes de leer una parte del testimonio del coronel Lacayo, muchas gracias al general Larguespada al César Larguespada Paravicini por enviarlo. Quiero leerles este poema de Rigoberto López Pérez, que es el poema más conocido de él, que se llama Confesión de un soldado.
Una bala me ha alcanzado, he caído al suelo con una oración. Estoy solo y abandonado, en el suelo hago esta confesión. Es Nicaragua mi patria querida, es Nicaragua mi gran nación. Es por ella que sangra mi herida, que sangra la herida de mi corazón. Por ti seguiría peleando, defendiéndola de ciudad en ciudad, hasta ver en tu cielo brillando, brillando el sol de la libertad. Las fuerzas me fallan, me siento a morir. Adiós, oh patria mía, bajo tu seno yo quiero sentir que tu sol calienta mi tumba fría. Ya que Dios ha dispuesto que hasta aquí te haya servido, otro hombre ocupará mi puesto hasta dejar al enemigo vencido. Lindo es este poema y tiene dos cosas como premonitorias, ¿no? Dice, defendiéndola de ciudad en ciudad, él quería hacerlo, ¿no? Pero eso ocurrió en toda la ofensiva final contra la dictadura, hasta brillar el sol de la libertad, y luego otro hombre ocupará mi puesto hasta dejar al enemigo vencido, y las dos cosas son ciertas. No hubo uno que ocupó su puesto, hubo decenas de miles, y dejamos vencido al dictador, al asesino de Rigoberto López Pérez y de Sandino. Lindo es ese poema. Cuenta el teniente coronel Reinaldo Lacayo, que es del barrio Laborío de León. Saludos a la ciudad de León y a todos los leoneses. Dice que fueron más de 300 detenidos en el Parque Central, que estuvo cercado con alambre de púa, con doble cerca, vigilado por la guardia. Mi papá, Juan Benito Filemón Lacayo Morales, me comentó que esa noche la guardia los llevó detenidos a él y a otros porque eran contrarios a Somoza y estaban organizados en el gremio zapatero. Su primer oficio, después de arriar vacas, chanchos, jalar arena en carreta, vender tortillas y llevar las panas de frito o de chicharrón al mercado al mercado central. Don Juan Benito Filemón estuvo preso 5 días. Al salir, decidió irse con su esposa y sus hijos, que eran chavalitos todos, y se fueron para Managua. Aquí en Managua trabajó en la desmotada Los Manguitos, y su mujer elaboraba la sopa, y se iba a la desmotadora para vender en el almuerzo la sopa a los compañeros de trabajo de su esposo, pues. ¿Verdad? Dice que, recuerdo que nos decían, nunca vayan a votar por los Somoza. Son unos delincuentes sin escrúpulos, roban y matan al que está en contra de su política de gobierno. Nunca he votado por Somoza ni por los conservadores. Ustedes, hijos, igual, nunca lo hagan. Mañana debemos hacer lo justo y necesario para librarnos de este yugo. Y así fue, pues. Después regresó a trabajar y cuenta una anécdota muy bonita. Dice que después regresaron a León, trabajó de distintas cosas, regresó al oficio zapatero, después se fue a La Paz Centro a trabajar a montar la desmotadora de la Concepción. Entonces él estaba en una de las tantas cosechas de algodón entre diciembre y marzo. Él se da cuenta que el mandador o el gerente de la desmotadora les está robando 50 córdobas de su salario a los obreros. Y entonces él motiva a la gente a que le reclamen al gerente, ¿verdad? Pongan cuidado, es que esta es la esencia de la dictadura, no es la represión, no era por reprimir por capricho, no, esta es la esencia. Entonces, motiva a los obreros, le reclaman al gerente, el gerente se arrecha, saca una pistola, la pone sobre la mesa, una 38 milímetros niquelada pavón blanco, dice. ¿Ah? Calibre corto, como de museo, ¿verdad? Y entonces le dice, bueno, le dice, Benito, si alguien te está robando, mátalo. Creyendo que con eso amedrentaba a Benito. Entonces viene, y como Benito sabía de armas porque su papá le había enseñado, había sido fabricante de armas artesanales, entonces agarró la pistola, le sacó los tiros, se quedó con los cartuchos y se la vuelve a poner en el escritorio, ¿verdad? Y entonces, mire, le dice, mire, don Julio, así se llamaba el tipo,
Si usted cree que de esa manera vamos a resolver los problemas en Nicaragua, no está muy lejos que este pueblo haga gesta libertaria y verán que más de la mitad de ustedes se irán a buscar vida a otras tierras. Eso fue en 1977. Al lunes siguiente llegó el gerente y le dice, tenía razón usted, y le regresó los reales a los obreros. Pero es que esa era la esencia, o sea, así es que hacen reales, exitoso, hacendado. ¿Cómo no, loco? Robándole a los obreros, y así que no. ¿Verdad? Así que dice el coronel Lacayo que toda su familia con disciplina a votar por el Frente Sandinista cada elección, no se equivocan. Y tienen de recuerdo una bola de béisbol, dice que en un juego en 1990 agarraron esa bola, se la firmó Julio Medina, el famosísimo segunda base del equipo de León y de la selección nacional, y la firmó Daniel. Está bonito, ¿eh? Ahora les voy a contar otra, que no tiene nada que ver, ya no va a dar tiempo de hacer tantas cosas, pero bueno. Y les quiero poner antes de eso, les quiero poner esta imagen. Fíjense bien, ahí está la misa de cuerpo presente. Poné la imagen, Carlos. La misa de cuerpo presente en la catedral de Managua, encabezada por el arzobispo Alejandro González Robleto y todo el clero. No solo el arquidiócesis, vinieron curas de todas partes a oficiar la misa. ¿Cómo fue que lo declaró el Vaticano? Ay, me olvidó. Pío XII era el Papa y Pío XII, príncipe de la Iglesia, autorizó que se le otorgara el título de príncipe de la Iglesia al asesino no solo de Sandino, sino de miles de campesinos y miles de nicaragüenses a lo largo de 20 años que estuvo mandando. 22 años. A ese asesino que robó tierras por doquier a campesinos, los despojó, a ese asesino, el arzobispo de Managua de la época y todo el clero le oficiaron misa del cuerpo presente, y el Papa Pío XII le otorgó el título de príncipe de la Iglesia. Y después yo me acuerdo de aquella foto. Ahí iba el arzobispo, todo condolido, compungido, en el sepelio, desde la catedral. Agarraron a la 15 de septiembre hasta el cementerio. Así fue. Pero bueno, no nos olvidemos de estas cosas. A Sandino ni un responso. Ni un responso. Ya vamos a hablar de eso porque tiene una tesis el doctor Aldo Díaz Lacayo. Saludos a Aldo. Extraordinaria. Ahí la vamos a leer dentro de un ratito. Pero antes, les voy a contar otra. En el diario El Centroamericano, ya desaparecido, en la edición 15.831 del 29 de septiembre de 1971, aparece un relato de la carceliada que le metieron al director y propietario del Centroamericano. Esto lo cita, hay una página de historia que es excelente, se la recomiendo, de Eduardo Pérez Valle Hijo, que se llama Nicaragua desde el mirador de nuestra historia. Tiene un montón de documentos históricos magníficos y fotos. Entonces, Rodolfo Abaunza Salinas era el director, que era hijo del general Gustavo Abaunza, que había fundado este diario. O sea, él era somocista. No vengamos con cuentos. Entonces lo echan preso. ¿Verdad? Y cuando él lo meten allá al comando, él lo que ve a la entrada del comando son 2 cadáveres con múltiples perforaciones en el cuerpo y casi completamente desnudos. Estaban a la derecha del portón. Hombres flacos y pasconeados a balazo. Uno de ellos, el que estaba hacia la izquierda, tenía un balazo que le vació el ojo. Ese se supo después que era Rigoberto López Pérez. El otro era un barbero de la peluquería La Selecta. Dice que les pregunta a los guardias, y entonces le dicen, ¿quiénes son esos? Y le dicen, son de la Casa del Obrero. En el segundo piso
ahí le tomaban las declaraciones a esos 300 hombres y mujeres que nos contaba el coronel Lacayo, que echaron presos ahí en el Parque Central, y les iban tomando declaraciones a cada uno, ¿verdad? Ahí vio, por ejemplo, preso a Adolfo Chamorro Varillas, a Eloy Guerrero, a Gustavo Lacayo Palea, a Felipe Pérez y otros de los organizadores del baile. A todos los organizadores los metieron presos. Pero ya van a saber por qué les estoy contando esto. ¿Por qué le echan preso a Bauza? Porque otros somocistas lo acusan que ahí en su diario publicaba escritos Rigoberto y que llegaba a visitar la redacción. Entonces el 22 de septiembre llegan 5 guardias de la redacción del Centroamericano y como ellos tenían empastadas todas sus ediciones, página por página, ¿viste? Para ver si era cierto que ahí publicaba Rigoberto y no encontraron ninguna publicación. ¿Estamos claros? Entonces, una vez que comprobaron eso, lo dejaron libre. Pero el que pagó los platos rotos fue otro somocista. Vean lo que es la vida. Se llamaba Rafael Corrales Rojas. Y tenía un diario que era el diario El Cronista. Pongan cuidado. El día que Rigoberto ejecuta al asesino de Sandino, ese día, la edición de ese día del Cronista es Viva Somoza, Somoza presidente, todas esas babosadas. Es más, Somoza estaba leyendo el Cronista poco antes que lo ejecute Rigoberto. Y hay una foto de eso. Así de somocista era ese diario. Y aquel viejo orgullosísimo de que su diario se lo estaba leyendo Somoza. Resulta que alguien dice que es en el Cronista que escribía Rigoberto López Pérez. ¿Ah? Dice, y él estaba en el baile. Corrales Rojas. Repito su nombre, Rafael Corrales Rojas, somocista de arriba abajo. Él estaba en el baile. Entonces cuando él oye los disparos, él cree que son triquitracas. Hasta que ve la reacción de los escoltas que están matando a Rigoberto. ¿Verdad? Y ahí descubren, porque la seguridad se comienza a investigar, la seguridad somocista, y descubren que en ese diario que lo fundó un leonés que se llamaba Gustavo Prado, en 1915, ahí descubre que ahí están los escritos, en verso y en prosa de Rigoberto López Pérez. Estamos incluyendo uno que le dedica a su maestro, su tutor, el poeta Octavio Quintana González, que estuvo preso mucho tiempo aquí en Managua. Pues entonces, aunque ese tipo, Corrales Rojas, era brother de Somoza, lo meten preso. Lo torturan al brother de Somoza. Le desmantelan el periódico. Las maquinarias se las robó Somoza, después se las dieron a Novedades. Incluso porque la maquinaria se la había comprado con un préstamo que le había dado el Banco Nacional. Y después se la regalaron a Novedades. Y entonces, pasa mucho tiempo preso y torturado el hombre. ¿Verdad? Y hasta que el 28 de octubre, es decir, mes y 7 días después de la acción justiciera, Rigoberto lo ponen en libertad, hecho parte. Al ratito murió, víctima de las torturas. Ese era Somoza. Ese era Somoza, no, ese eran los Somoza. Ese era su carácter. Carácter sanguinario, vengativo, sin escrúpulos. A un somocista le hicieron, ¿te imaginas lo que hicieron con el pueblo? Acuérdense de todas las torturas que cuenta Pedro Joaquín Chamorro en su libro que él publica, Estirpe Sangrienta, al salir de las mazmorras de ahí de la laguna de Tizcapa, donde estaban las aulas de leones a los dos lados. Clemente Guido, padre, ahí estuvo también preso, también escribió un libro. Pero bueno, voy a cerrar con esto, porque es que vale la pena. Ese libro de José Benito Escobar, se lo recomiendo, está en internet, gratuito, no pagan nada, lo descargan a su teléfono, a la computadora, o lo leen en línea.
no es fácil lectura. El prólogo es de nada más y nada menos que Mario Benedetti, 1976. Y se lo voy a leer, son 6 párrafos. Rigoberto López Pérez integra esa legión de jóvenes heroicos que en nuestra sufrida, esplendorosa América han pagado con la vida sus convicciones revolucionarias. Si fuera estrictamente eso y nada más, ya merecería la gratitud y el homenaje no solo de su pueblo, sino de todos los pueblos latinoamericanos. Pero Rigoberto es históricamente algo más, ya que su indeleble acción del 21 de septiembre de 1956 demostró cómo un tirano así ejerce el poder más absoluto y más cruel, así sea protegido por el imperialismo como uno de sus hijos putativos predilectos, aún así no es inexpugnable. La gran lección de Rigoberto. Bastaron la voluntad y el coraje, la conciencia revolucionaria y la presencia de ánimo de un solo muchacho, apuntalado por otros 3, más bien 4, que ni siquiera tenía detrás un partido o una organización para convertir al tirano en expugnable. Es claro que Rigoberto, Edwin, Cornelio y Ausberto eran los primeros en saber que un tiranicidio no es una revolución. Y el propio Rigoberto tácitamente lo admite en la célebre carta a Soledad López, su madre, que cae presa. Su mamá y su hermana las meten presa. Y sigo con el prólogo de Mario Benedetti. Sin embargo, el mero hecho de haber demostrado que los sádicos, los torturadores, los déspotas también son vulnerables a las balas, genera una nueva dimensión de las luchas en Nicaragua. Uno de los rasgos más destacables del excelente trabajo de José Benito Escobar Pérez me parece su fundamentada afirmación de que Rigoberto no era un suicida. Todo el cuidado puesto por él y sus 3 compañeros en la planificación del ajusticiamiento desmienten la irresponsable acusación de suicida. Pero también conviene destacar la formidable presencia de ánimo de Rigoberto cuando Somoza anuncia que se retirará de la fiesta antes de lo previsto y el joven decide llevar a cabo de todas maneras el ajusticiamiento, sabiendo entonces sí que el precio de la acción será su propia vida. Pero esa rápida, espontánea decisión nunca podrá ser verosímilmente considerada un propósito suicida, sino un acto de una conmovedora humildad revolucionaria como solo los héroes son capaces de cumplir. En su carta a la madre, Rigoberto, con pasmosa y serena lucidez, contabiliza sus riesgos y los asume, pero ese no es un cómputo de suicida, sino previsión de combatiente. Con la muerte no se juega, y él lo sabe. Por eso enfrenta el peligro que ha elegido no solo con coraje, sino con realismo y objetividad. Esta es la otra gran lección de Rigoberto, la dedicación y el cuidado que pone en su preparación para la misión que a sí mismo se ha impuesto. Y si bien por la intervención de un azar desfavorable paga el altísimo precio de su vida, la acción es, sin embargo, de una eficacia singular en cuanto a su objetivo primordial, la eliminación física del dictador, y esa eficacia se debe fundamentalmente a la conciencia que puso en su entrenamiento realizado en tierra salvadoreña. Como revolucionario planificó hasta el último detalle, pero también como revolucionario no vaciló en recurrir a la improvisación para cumplir cabalmente su faena. Es claro que en política improvisaciones tan heroicas y decisivas no nacen como milagros, sino como resultado de un proceso ideológico. Y ese proceso Rigoberto lo había transitado opción por opción, riesgo por riesgo. Al igual que Sandino en su momento, cada uno en su dimensión y en su circunstancia, Rigoberto, además de un héroe, es una síntesis, una lección de historia. Mario Benedetti, una maravilla de prólogo al libro de José Benito Escobar,
el principio del fin de la dictadura. Una pausa. 7:11. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. A las 7:15 tenemos un enjambre sísmico, porque el temblor de las 3:57 de la madrugada le han seguido un montón. Aquí tengo el registro de INETER. Todo entre Jiquilillo y Corinto. Era yo no he sentido ninguno. Yo no sé, vos has sentido. El más fuerte, por supuesto, fue el de la madrugada, el de las 3:57, que fue de 6.2, pero hubo uno a las 6:27 de 5.2. Ese fue ubicado al sureste de Corinto. Y hubo otro a las 6:37. Los últimos registrados por INETER. Así que tenemos un enjambre, pues. Ahí en la zona ahí del Pacífico, donde están una sobre otra las placas Coco y Caribe. Al rozar producen estos temblores. Esa es la zona que dentro de unos 1000 años, o quizás 2000 años, qué sé yo, calculan los geólogos que eso se va a hundir. Y se va a ir toda la parte del occidente de Chinandega. Pero eso va a ser cuando vos y yo ni siquiera existan el polvo. Ya ni el polvo vamos a existir hoy. Pero bueno, no se asusten, hombre. Esta semana, creo que el jueves es, ¿no? El ejercicio multiamenaza, para que vean, pues. Andamos en todo. Son las 6:17. Hombre, que fíjate que el otro día vi una entrevista ahí en un video que le preguntan al personaje qué le parece la acusación contra Ramírez Mercado. Y entonces este personaje ofrece dos argumentos. Yo me quedé sorprendido. Dos grandes argumentos para defender a Ramírez. Oigan los dos argumentos, pero además, ninguno más, solo dos. Primer argumento. No es posible que Ramírez haga lavado de dinero, porque él es un prestigioso escritor. Mira qué clase de argumento. Como él es un prestigioso y famoso escritor y tiene no sé cuántos libros, no puede hacer lavado de dinero. ¿Cómo es posible que una persona inteligente diga estas cosas? No. Eso solo te lo dice, es un afán ideológico. La única explicación. O sea, ya sabes, pues, hacerte famoso, después hacer los delitos que te dé la gana, que vas a estar fuera de toda sospecha porque son famosos. Ahorita acaban, la semana pasada, antepasada, a los 80 y pico de años condenaron a cadena perpetua a un empresario que había matado a su mejor amiga porque su mejor amiga se había dado cuenta que ese multimillonario, no estoy hablando de un escritorcito ahí, no, un multimillonario del sistema capitalista propiamente, no servil ni escribano del capitalismo, no, como es Ramírez, no, uno de los que le pagan a gente como Ramírez. Entonces mató a su mejor amiga en el año 2001 porque su mejor amiga descubrió que este multimillonario había matado a su esposa en 1982. Ahí está condenado. No, que es millonario, él no tiene necesidad, diría alguien, ¿no? ¿Cuántos famosos no han cometido los peores delitos? O las peores miserias humanas. ¿Para qué vamos a mencionar gente que murió? Entonces, ese no es un argumento. Pero es increíble, ¿verdad? Entonces, Alemán, como era presidente, no tenía necesidad de robar, pues. Y todo lo que robó Alemán. O Toño Lacayo, que también ya se murió. Y la Violeta.
Como eran ricos ellos, ya de por sí no tenían necesidad de robar. Seamos serios. O sea, demos argumento. Y el segundo argumento que ofrece este personaje es que es una venganza de Daniel Ortega. Porque como Ramírez se fue del frente, o lo sacaron, dicen estos argumentos, entonces Daniel se está tomando venganza. A ver, eso no resiste la menor prueba de análisis. 30 años después, si hubiera un ánimo de venganza de Daniel, el primer año de sus nuevos periodos de gobierno lo mete preso. El primer año. ¿Por qué venganza? Mira qué absurdo. Si fuera venganza, Ramírez hace rato no podría hacer ningún tipo de actividad aquí. Y no ha pasado haciendo lo que le da la gana. Conspirando, robando, utilizando la fundación que lleva el nombre de su madre para lavar dinero y financiar las actividades de los tranqueros. No pasaba haciendo eso, pues. Es venganza. Si Ramírez se siente tan libre de culpa, que venga. Que venga. Lo detienen, va preso, lo procesan, demuestra ante el juez que es mentira, que son calumnias las que le ha hecho Daniel Ortega, y ya está. Lo ponen en libertad. El que está libre de pecado no tiene miedo. ¿Verdad? Ayer, mira lo que es la vida, ¿verdad? Esa entrevista que te digo la vi el fin de semana. Pero ayer, el usuario de Twitter, que lleva el nombre de la sopilotera, no sé quién es, ella en la mañanita difundió un escrito que no sé si es, creo que es del diario Barricada, por el tipo de letra, del 24 de enero de 1990 y... ahí está tachado, 94, 90, debe ser 95 es esto. Y lo sé porque, bueno, por el contenido. Entonces, le saca la factura completa a Sergio Ramírez. Dice, abajo el telón, caen las máscaras y la farsa ha terminado. Y lo firma Arturo Cárdenas Alvarado, de Masaya. Y entonces dice, Sergio Ramírez, haciendo el papel de víctima, conmovió a muy poco. Su anunciada renuncia al FSLN fue desde luego la oficialización de una decisión política tomada desde mucho antes y cuyo significado práctico fue la creación de una estructura orgánica ajena a la esencia y a los intereses propios del sandinismo. La voluntad manifiesta de Ramírez desde hace un par de años fue la de separarse del frente para crear su propio partido, a imagen y semejanza de su ideología socialdemócrata, también cultivada en sus años de ocio literario en el Berlín de los 70. De ahí que su renuncia no es ninguna sorpresa, más bien era lo que de él se esperaba. El capítulo de las tropelías de Ramírez empieza a cerrar. Han caído las máscaras, porque él tiene un libro que es Baile de Máscara, ¿no? Y el telón se viene abajo. En la historia de los partidos revolucionarios, son monedas corrientes los sujetos que, como Ramírez Mercado, ni se sonrojan por el hecho de que sus posiciones y razonamientos políticos coincidan enteramente con las de los oligarcas más reaccionarios y los derechistas más recalcitrantes. Si alguna victoria hay que reconocerle al mencionado político fue la de convertir a gran parte de la bancada sandinista en la punta de lanza de su movimiento, lección esta para el FSLN para que en el 96 sea la base sandinista quien decida quiénes serán sus candidatos. Y ahí va la metamorfosis completa y sigue el artículo. Interesante, ¿verdad? 95 ese artículo. Ese es Ramírez. Ramírez se adueñó de la bancada, una bancada cuya jefatura se la delega a Daniel. O sea, Daniel era el diputado propietario, según la Constitución. Pero Daniel, que tenía confianza absoluta en Sergio, porque eran brothers, entonces decide dejarle la jefatura a la bancada. Entonces Ramírez aprovecha, aglutina a los exministros que eran los diputados, exministros, delegados, exdelegados de la presidencia, gente
de perfil alto durante los 80. Esa era la bancada. ¿Verdad? Los aglutina, los cohesiona alrededor de una posición. Vamos a tomarnos el frente. Y como eran mayoría en la asamblea sandinista, entonces se adueña la bancada y deja el frente con 8 diputados. Llegó a 9 diputados llegó. Ese es Ramírez. Pero eso fue el pasado. Eso fue en el entre 90 y 94. ¿Qué venganza va a tomar Daniel? Si fue en el 94 eso, la venganza que tomó Daniel es ganar las elecciones. Esa es la venganza. Y Ramírez, ¿en qué quedó? En nada. 1.7, si mal no recuerdo, el porcentaje que sacó en las elecciones del 96. El Frente la ganó esas elecciones y se la robó a Alemania y Estados Unidos. El Frente la ganó. Ramírez, basura. Tan basura que renunció a la presidencia del MRS por la derrota y dijo que se retiraba de la política. Mentira. Siguió manejando el partido. Mentira. Pero ese es Ramírez. Esa es la esencia de Ramírez. La vanidad personificada. El egocentrismo personificado. Parece mentira. Lo mejor que ha escrito Ramírez, las cosas que mejor ha escrito, las cosas que mejor ha hecho, era cuando era militante del Frente. Todo lo demás, hermano, yo escribo mejor, hermano, y eso que soy malo. No, hombre, ¿venganza de qué? Es que, digo, de argumentos sólidos. Que por críticos, seamos serios. Seamos serios. Si por crítico fuera, estaría preso hace rato. ¿No te parece? Son unos absurdos, pero bueno. Está como otro personaje que metieron preso un día de esto. Un negociante le robó a los campesinos ahí en León Norte, en el Sauce, Achuapa, Santa Rosa del Peñón, el Jicaral, en esa zona. Ahí conocen los desmanes de ese personaje. Otro día contamos. Son las 7:27. Quiero hablar un poquito de esto. Y voy a hablar, tenía todo preparado, pero vamos a ir haciendo por pedazos. Porque es muy rico esta historia, para la historia de nuestro país, para irla desmenuzando. Y cosas que tenemos que aprender, que asumir. ¿Verdad? Fíjate bien. Aldo Díaz le dio una entrevista a Telesur. Aldo Díaz es un profundo conocedor de la historia de Nicaragua. No solamente de Sandino, de Carlos Fonseca, de Rigoberto, de los distintos movimientos armados que ocurrieron después del asesinato de Sandino, no solo de eso, de la revolución misma, sino de la historia de Nicaragua en sus profundidades, de las rebeliones indígenas, del proceso independentista. Cleto Ordóñez, tenemos una deuda que Cleto y nos estamos preparando para hacerlo bien, leyendo a Jerónimo, leyendo a José de Gama, leyendo a todo el mundo para tenerlo bien y hacerlo bien hecho, lo del Cleto. Entonces, Aldo lo entrevistó Telesur el 15 de septiembre. Lo entrevistó, ¿cómo que se llama el periodista? Por aquí tengo el nombre. ¿Verdad? Y en esa entrevista, con Orlando Pérez, Aldo se tira una tesis que es una salvajada, hermano. No voy a hablar de lo de la independencia, porque eso lo vamos a hacer más tarde. Es esto, Dice Aldo Díaz Lacayo que Sandino no solo derrotó militarmente a Estados Unidos, oigan qué importante que es esto, sino que lo derrotó ideológicamente, porque Sandino siembra en Nicaragua, dice Aldo Díaz textual, la ideología de la libertad, de la independencia y la soberanía. Puchica, esto es ciertísimo. Es verdad. O sea, la victoria de Sandino es mucho más que militar. Es una victoria ideológica. Porque hasta que Sandino emerge, Nicaragua se había sometido como república, se había sometido dócilmente a los designios de Yankee por la actitud patricida, vendepatria de la oligarquía conservadora radicada en Granada y bueno, y en otras partes del país, porque liberales y conservadores lo hicieron.
sometido, voluntariamente sometido, y sometida a Nicaragua, ¿no? Porque ellos la mandaban, el pueblo analfabeto, muerto de hambre, disperso por todo el país, desorganizado, literalmente muerto de hambre, literalmente, empobrecido hasta la miseria y analfabeto. Más del 70% de la población en esa época era analfabeta. Y ellos mandaban. Entonces aquí lo normal era que los gringos mandaran. Eso era normal. Por ejemplo, 31 de marzo del 31 de 1931, el terremoto de Managua. ¿Quiénes anduvieron patrullando? No fueron los gringos, los marinos, y saquearon la ciudad. Ellos, los marinos, la saquearon, la parte terremoteada. Porque era lo normal. Los gringos mandaban. El famoso capitán, teniente de la Marina, el Bruce, no se adueñó de todo un campo para hacerlo campo de aviación de los marinos. Por eso se llama Campo Bruce. Aquí, que le decimos Campo Bruce, le decimos nosotros, ¿no? Hoy, Mario Rigoberto López Pérez, que queda al sur de Ciudad Jardín. Entonces, lo que quiero decir es que, o sea, la ideología predominante era esa. Nosotros somos colonia de los yanquis. Aquí los yanquis mandan. No hay que poner bravo a los yanquis. Entonces dice Aldo Díaz, con toda razón, creo yo. Sandino los derrotó no solo militarmente, sino ideológicamente, porque se siembra en Nicaragua la ideología de la libertad y de la independencia y la soberanía. ¿Ah? ¿Cuánta razón hay en esto? ¿Ah? Esto es como para escribir un ensayo. Esa tesis de Aldo da para escribir un ensayo. Y ojalá que Aldo la desarrollara, ¿no? Porque eso lo dice en una entrevista, al calor de la entrevista. Pero es que, o sea, lo tiene encarnado Aldo. Sería genial que él lo pudiera desarrollar en un ensayo, por lo menos, pues. ¿Verdad? Entonces él tiene la tesis, Aldo, y la tiene no de ahora. Hay una entrevista que le hizo Edwin Sánchez, el periodista Edwin Sánchez de Carazo, que trabajaba en el Nuevo Diario en aquella época, donde él dice, desde entonces, 2006 es esa entrevista, a ver, 15 de septiembre de 2006 en el Nuevo Diario. Desde entonces, 14 de septiembre, perdón. Dice Aldo Díaz, es una mentira que nos independizamos el 15 de septiembre. Ahí se inicia el proceso que se interrumpe con la anexión a México. Y se retoma cuando se decide la separación de México. Ese es el primer hito, es el 15 de septiembre. Pero la independencia total es el 1 de julio de 1823. Entonces Aldo desarrolla esa tesis a lo largo de esa entrevista. Y él sostiene que lo que debemos celebrar es el 1 de julio. Incluso hay otro hito, porque después está la formación del Estado de Nicaragua, que es hasta el 38, cuando se disuelve la Federación Centroamericana, 37-38, del siglo XIX, ¿verdad? Entonces hay varias fechas. Como Estado independiente, como república, realmente nos conformamos 38 aproximadamente. Después viene la guerra civil, etcétera. Entonces es importante lo siguiente, fíjense bien, los orígenes de la independencia. A mí me parece que esto es sumamente importante. Lo voy a ilustrar de esta manera. En Granada estaban los hijos de los españoles, los criollos, que dominaban el comercio principalmente y el transporte marítimo. Y eran ganaderos, y eran fuerza dominante en Rivas, Granada, y lo que empezaba a ser Boaco y Chontales, sobre todo Comalapa y Acoyapa, que eran los dos grandes polos, eran puertos de montaña. Imagínate vos cómo era Nicaragua de selva en aquella época, ¿no? Entonces, todo eso era el poderío de los granadinos. Además eran blanquitos, habían sometido a todos los indios Alteva. Desapareció
La identidad de Alteva desapareció en Granada, subsumida o asesinado deliberadamente o mandados a la guerra y ahí muertos en combate los indios Alteva, ¿verdad? Masaya a veces estaba con León, a veces estaba con Granada, era todo raro. Y después estaba el pueblo de León, allí eran más autonomistas. Entonces en otro día cuento más desarrollado de esto, pues, pero el jefe político y militar de esos criollos era Crisanto Sacasa. Ese hizo una treta con Cleto Ordóñez y que le salió el tiro por la culata, pero eso lo cuento otro día mejor. No quiero ir por ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Los de Granada lo que quieren es, cuando comienza el movimiento, a ver, ¿qué es lo que pasa? En España, bajo influjo de la Revolución Francesa, hay todo un movimiento y estatuyen la República Independiente, una monarquía republicana, creo que le llaman, un parlamento con fuerza. Entonces el rey le reducen los poderes, hay todo un movimiento allá, los liberales, pues allá en España. Entonces están con miedo por estos lados y eso es lo que empuja un poquito la actitud de, espérate, ahí están esos liberales, ya no quieren al rey, no podemos estar subordinados. Entonces eso es lo que, y además los impuestos, la crecida de los impuestos, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Viene el movimiento de independencia, ¿verdad? Ya en México está el movimiento de independencia también, que había comenzado en 1810, 1812. Había sido derrotado por los monárquicos. Entonces, en 1821, parece que va a volverse a implantar en España los liberales, y entonces arrecia el movimiento independentista. Iturbide, que era un militar realista, monárquico, y que había combatido a los independentistas ahí en México, los combatió y los derrotó. Y se le voltea a los monárquicos, pero con una idea. Esto es interesante, que lo dice Aldo Díaz. Dice que esta es una hipótesis que hay que investigarla y demostrarla, pero que no se puede descartar. Dice Aldo Díaz. Entonces este Iturbide, que se supone que es uno de los que empieza pues el proceso de independencia de México, que participa en el proceso de independencia, perdón, con el ejército trigarante y demás. El plan de este tipo parece que era que el rey de España, como lo tenían ninguneado por haber creado el Parlamento de Cádiz, entonces se fuera a vivir a México. Y que desde México dirigiera el imperio español que estaba en América. Como había hecho el rey de Portugal cuando se fue a vivir a Brasil, porque era mucho más grande Brasil que Portugal. Parece que ese era el plan de Iturbide. Iturbide se proclama emperador. Y lo proclama emperador los terratenientes y los criollos de México. ¿Me entendés? Que tenían el ejército. Después se hace la rebelión y lo botan a Iturbide, lo obligan a salir. Pero entonces los criollos de Granada, cuando ven que un promonárquico ahí está mandando en México con la caricatura de independencia, entonces dicen, anexémonos a México. Los guatemaltecos hacen lo mismo. La burguesía, la oligarquía guatemalteca, que es racista hasta los tuétanos, hace lo mismo, es la que encabeza eso. De hecho, es una autoridad de la monarquía española la que encabeza el proceso de independencia, entre comillas. ¿Me entendés? Entonces los criollos de aquí, los granadinos, dicen, vamos, no. Los de León dicen, no, busquemos la independencia, y empieza una pugna. Finalmente se ponen de acuerdo y se anexan a México, ¿verdad? Hasta que los deja con un palmo de narices, que la rebelión contra Iturbide, y Iturbide tiene que salir huyendo. Y entonces ni modo, se declara independiente. Entonces empieza el ensayo de la República Centroamericana. Pero fíjense bien, miren cómo la naturaleza
aristócrata, oligarca, vendepatria de la oligarquía granadina, viene de antaño. Les voy a contar esto. Esto es poco conocido. Aquí en Nicaragua, pues, en otras partes, por supuesto, que sí es muy conocido. Y después, en otro día, vamos a desarrollar más lo de la independencia, porque además tengo ahí todas las actas y demás. Pongan cuidado en esto. Costa Rica, lo que hoy conocemos como Costa Rica, tenía su capital en Cartago, la capital política. Pero realmente Costa Rica solo era Cartago, Heredia, Alajuela y San José y el sur. Guanacaste era Nicaragua. ¿Verdad? Entonces era un territorio bastante pequeño. De hecho, lo administraba Nicaragua. Cuando se hace el parlamento allá en Guatemala, la representación de Costa Rica es mínima en Nicaragua, es muy numerosa y se la voy a contar otro día. ¿Verdad? Entonces, ¿qué ocurre? En 1784, o sea, estamos hablando de 16, 21, 37 años antes de la independencia formal, la corona española funda en San José una fábrica de tabacos. Entonces el poder económico se desarrolla en San José, pero el poder político está en Cartago. Ya van a entender por qué se los estoy contando. Entonces empieza una rivalidad entre San José y Cartago. En Cartago está la aristocracia española, en Cartago y en Heredia. Y en San José y en Alajuela están los nuevos ricos y la fuerza obrera de las haciendas de tabaco y de la fábrica de tabaco. En el otro lado están los ganaderos, los comerciantes y sus peones. Entonces hay una rivalidad porque el poder político está en Cartago, pero el poder económico está en San José. Entonces cuando está ya todo el movimiento de independencia, más o menos en 1808, 1810, los de San José se enfilan con la independencia total. Y los de Cartago con la monarquía. Le decían los imperialistas, así le decían. No estoy hablando de imperialismo en la categoría marxista de ahora, no, imperialistas de entonces. Entonces, los imperialistas, los de Cartago y los de Heredia, y los republicanos eran de San José y los de Alajuela. Es que es divertidísimo esto. Entonces el caso es que la junta gubernativa que había se resiste a la anexión a México. Entonces vienen y le dan un golpe de estado ahí en Costa Rica. Vienen los hacendados y se toman el cuartel de Cartago, deponen a la junta de gobierno que había y que se resistía a reconocer la anexión a México. Porque el afán de ellos es anexarse a México porque ahí tiene un emperador y tal vez el rey se va para allá. Ellos adoraban a su rey. Y los de San José lo que quieren es la independencia. Entonces, los de San José arman su ejército, ya lo tenían los hacendados, dan el golpe de estado, vienen los de San José, mandan un ejército y adivinen quiénes llegaron a ayudarle a los de Cartago. Los granadinos y los ribenses. Ahí estaban en ese ejército de Cartago, defendiendo a los monárquicos. ¿Te fijas cómo son? Ribense y Granadino. Rivas se llamaban en esa época. Rivas se llamaba Nicaragua. Era el departamento de Nicaragua. No era departamento, no me acuerdo el nombre ahorita. Que no era departamento la figura de división política. ¿Me entendés? Pero llegan granadinos y ribenses a ayudarle a los de Cartago contra los independentistas de San José y los cachimbearon. Los de San José los derrotan. Incluso hay un momento que se rinde el último jefe y le dice, no, le dice, aquí te vas, y entran a Cartago, ocupan la ciudad
Y mientras ellos están haciendo eso, como es un ejército único entre Alajuela y San José, los de Heredia se van y atacan a Alajuela, y Alajuela está indefensa porque andan peleando contra Cartago. Entonces los de Heredia toman a Alajuela, la saquean, pero después llegan los de San José, que ya han triunfado en Cartago, y los desalojaron. Entonces quien unifica a Costa Rica es ese ejército, derrotando a los monárquicos. Y eso está sembrado en el imaginario costarricense aún ahora. ¿Dónde están los aristócratas? Cartago y esa zona. Heredia. Interesante, ¿verdad? Granadinos allá andaban. Entonces, fíjate bien, a mí no me sería extraño, yo no lo puedo fundamentar, es una idea que a mí me surge. No me sería extraño que desde ahí viniera el amarre para regalarles el Guanacaste y el río San Juan. De ahí venía ese amarre. Porque eso ocurre 30 años después. Del 23, en el 57, que le regalan Guanacaste. Se lo regala Máximo Jerez, que era canciller. Ni el 53, perdón, el 57. Y nomás le regalan casi el río San Juan. Después quisieron invadir porque Nicaragua estaba agotada en la guerra contra Walker. Además nos había atacado el cólera y nos había pulverizado las Fuerzas Armadas. Entonces entraron los ticos y se querían robar el río San Juan. Hasta que finalmente lo sacamos. Pero el pacto que hace Máximo Jerez, pues llévense el Guanacaste y lleguen hasta aquí. Y ustedes también naveguen en el río San Juan. No me sería extraño que el origen de todo eso sea esa disputa. Cierto, Máximo Jerez era leonés, pero es que después esos eran contubernios. Recuerden que eran los conservadores los que mandaban en Nicaragua después de la guerra contra Walker. Y o sea, Dolores Estrada un día era liberal y otro día era conservador. Otro día te cuento eso, sí. ¿Para qué vamos a hablar de eso? Entonces, parece sumamente importante, pues, rasgar, hay que ver, rasgar las entrañas, y van a ver cómo en esas entrañas de nuestra historia están las raíces de muchas conductas patricidas de hoy. O sea, porque lo llevan en su genes, eso es, como te dijera yo, genético. Lo llevan en la sangre, hermano, son patricidas de nacimiento, y ya ni siquiera pueden renegar porque es que sus genes les indican ser vendepatria, pro-yanqui. En aquel momento eran monárquicos porque ¡ay, España! Ahora son Estados Unidos, ¡ay, Estados Unidos! O sea, se mueren por los yanquis. Todos esos peleles y los sicarios, los contratados, los que dicen que son periodistas y los que son sicarios, los de la del FBI, todas esas sicarias que hay, no, hombre. Respiran por los yanquis. ¡Ay, Estados Unidos! ¡Viva Estados Unidos! ¡Lindo Estados Unidos! O sea, carecen de dignidad. O sea, se hipotecaron, se alquilaron, vendieron su conciencia. Los tratan como basura. Los utilizan y después les pegan la patada. Y a ver, acuérdense de mí. Y no va a ser tarde, va a ser temprano. Les van a pegar la patada. Y después, le pregunto, aquí hay otra tesis, chocho, hermano, hay otra tesis muy importante de Aldo Díaz Lacayo, y es la actitud de España. Y es lindo lo que dice. Le pregunta el periodista sobre esa conducta de España, pues, de que si hay conciencia en España del aniversario luctuoso que significan estas cosas, todas estas luchas por la independencia. Y le dice Aldo Díaz, no tienen ni la más mínima idea, ninguna conciencia. Ellos siguen actuando, los españoles, como en 1492. Espérame, te voy a dar un dato. Es que lo leí y se me olvidó mencionárselo. ¿Qué se me hizo? No me digas. Aquí está, ¿ves? ¿Saben? Lo que ahorita se acaba de descubrir, mira lo que es la vida. Aquí nos hacen falta vacunas. Pues en Barcelona, en Cataluña, acaban de descubrir 70.000 vacunas que ya están vencidas. No las usaron. Y en lugar de regalarlas. Esa es la actitud del Estado español. Ahí no tiene diferencia. Cataluña, país igualito. Pero bueno,
70.000 vacunas vencidas. ¿Vos sabés lo que es eso? Que las tienen que tirar a la basura. ¿Ah? Cuando tantos países que no tienen ni una vacuna. Eso es un crimen contra la humanidad. Pero bueno. Entonces dice Aldo Díaz. No tienen la mínima idea. En España, dice Aldo, tienen un problema grave, gravísimo, de identidad. Que si no se sienten conquistadores, no se sienten españoles. Cuánta verdad. O sea, si ellos no se sienten que son los que mandan, los conquistadores, los que fueron, ¿no? Entonces ya no se sienten españoles. Y es verdad, esa es la esencia de la clase dominante española. Se sienten conquistadores y hay que rendirles tributo en tanto son conquistadores. Están fuera de la realidad. Eso hace más de 2 siglos que desapareció el Imperio Español. Y lo derrotaron, le fueron quitando pedazo por pedazo, derrotando por todo, en Filipinas, en Cuba, en todos lados los derrotaron, en Florida. Entonces dice, oigan bien, entonces le pregunta el periodista, y ahí pues le dice, pero alaban a García Márquez y a Miguel Ángel Asturias, dice. Entonces, pues, ahí sí lo alaban, pero se desentienden de la realidad que los produce, le dice el periodista. Claro, le dice Aldo, es que es ficcional, todo es ficcional. La realidad no existe para España. Y creo, dice Aldo, incluso tampoco para Europa. Y esto es así. Es decir, a nosotros nos siguen viendo como colonizados. No somos colonia, pero nos ven como colonizados. Y ese es un problema grave para ellos. Entonces él recuerda, Aldo Díaz recuerda que los historiadores, de verdad, los que no son alternativos, como él mismo dice, son los que han desentrañado la real historia de América. ¿Verdad? Empieza a tomar fuerza el enfoque que no hay descubrimiento. ¿Verdad? Que lo que hay que conmemorar el 12 de octubre es la América indígena, negra y popular, desde el 92. Y dice Aldo que hay un elemento clave en la recuperación de la historia real que se llama Revolución Bolivariana de Venezuela con Hugo Chávez. Ahí empieza un cambio radical porque Chávez rescata a Bolívar como lo que realmente fue. Y eso le da ímpetu a los historiadores de la América, perdón, de la historia real. A los historiadores de la historia real, no de la impuesta, que fue la que impuso el 15 de septiembre como se fue de liberación. Y hay otro concepto pues, de Aldo que creo que es importante también. Fíjense, dice Aldo que Nicaragua es un caso distinto del resto de Centroamérica por muchas razones. Dice, los países de Centroamérica, cuando ya nos constituimos, se dividen en 2 grupos. Los 3 países centrales, Nicaragua, El Salvador y Honduras, y los 2 países extremos, Guatemala al norte, Costa Rica al sur. Guatemala y Costa Rica hacen causa común con Inglaterra. ¿Se acuerdan? Los ticos comenzaron a hacer el trato con los ingleses para que los ingleses le ayudaran a robarse el río San Juan y el Cocibolca. Incluso la incursión que ellos hacen al río San Juan, cuando después que estamos agotados con la guerra nacional y que lo sacamos al final, su incursión era con el objetivo de tomar Granada y la parte del lago que correspondiera y adueñarse del río San Juan y toda la extensión hasta la altura de Granada. Ese era el plan. Entonces hacen un tratado con los ingleses para hacer eso. Los guatemaltecos también hacen su propia alianza con los ingleses porque andaban buscando padrinos. Como no existía el imperialismo norteamericano, se había derrumbado el imperialismo español, entonces ellos aspiraban a tener un imperio que los tutelara, y entonces buscan a los británicos. Lo mismo hacen los ticos, buscan a los británicos, a los ingleses, perdón, en aquella época. Esto es importante. Entonces, recuerden, Costa Rica y Guatemala hacen alianza con los británicos, con los ingleses, perdón. Nicaragua, El Salvador y Honduras se quedan con la República Centroamericana, la federal. ¿Verdad?
Y después los ticos y los guatemaltecos, en la medida que Estados Unidos va adquiriendo preeminencia, sobre todo cuando se roban más de la mitad del territorio mexicano, California, Texas, todo eso, Arizona, Nuevo México, Nevada, todo eso que era de México. A partir de ahí entonces ya se sienten ya protegidos británicos y ingleses, perdón, y darle con los británicos, ingleses y norteamericanos. Entonces fíjense bien, de los tres centrales, dice Aldo, Salvador, Honduras y Nicaragua, hay que separar a Nicaragua, porque Nicaragua nunca ha dejado de luchar en contra de la invasión extranjera, nunca. Y ahí es que cita a Sandino y dice la derrota ideológica de los yanquis. Nosotros nunca hemos dejado de luchar contra la invasión extranjera, no solo Sandino, Andrés Castro y los flecheros de Sébaco. Y luego toda la resistencia contra los yanquis a partir de Celedón, que desemboca en Sandino, y después todos los movimientos subterfugios hasta que culmina con la derrota de la dictadura somocista, la victoria del pueblo de Nicaragua. ¿Ya? Nicaragua es un caso distinto. Nosotros luchamos constantemente. Pasamos desde el asesinato de Sandino y 45 años después triunfó nuestra revolución. Dice, en el 90 perdimos el gobierno, pero no perdimos el poder. Regresamos y estamos ahora en condiciones mucho más difíciles, pero mucho más productivas. Esa es la realidad. Bravo, Aldo. Seguimos hablando de Aldo Díaz y toda su entrevista, pero el próximo viernes viene el MEFCA. Justa Pérez. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.